Nacional. Nos permite, abogado Darwin Pereira, asambleísta de Pachacuti, iniciar... Ex Pachacuti. ¿Cómo que ex Pachacuti? A ver, todo eso que nos conteste. Bienvenido a Radio Morena y este espacio Morena Noticias. Gracias, buenos días, un saludo a la distancia, un abrazo para ustedes, para toda la corta audiencia. Gracias por la invitación, siempre es un honor estar acá en los medios de comunicación y mucho más en Radio Morena, a quienes tenemos un gran aprecio, y gracias también por la apertura. A ver, en cuanto a lo de ex Pachacuti, que fue lo que me preocupó, ¿no? Todavía no me han votado, intentaron votarme, no pudieron. Se abrió un expediente, pero ya fue cerrado, no se encontró causal para destituirnos, y más por el contrario, fuimos reintegrados a la bancada oficial de Pachacuti ya hace unos 3, 4 meses atrás, ¿no? Sí. Luego de eso, sí, luego de eso ya, sí, ya estamos nuevamente reintegrados a la bancada. Obviamente no cambiamos nuestra forma de pensar, tenemos criterio propio y tenemos un criterio de más que nada de formación, en mi caso de más de 15 años, ya 16 años en Pachacuti, así que creo que conocemos perfectamente el andarivel de por dónde camina Pachacuti y al menos tenemos un criterio al respecto. Lo otro, pero usted no se ha alineado al movimiento todo, Somos sí, Agua del ex candidato a la presidencia de la República por Pachacuti, don Yacu Pérez. ¿Sí me escuchó? No, es un gran amigo Yacu, él ha decidido tomar su camino, le respeto mucho, yo no tengo ninguna diferencia con él, me une una gran amistad y agradecido por el equipo que logramos hacer para ir por la Asamblea de la Provincia y obviamente por la Presidencia de la República, pero ya él ha decidido tomar su camino, esperemos que le vaya bien, me parece que es un buen elemento y un buen político que tiene este país. Vamos al tema pugnas. Doctor, ¿quién gana de esta pugna? ¿La ejecutiva, la función legislativa, la judicial? ¿Se rompe la institucionalidad por culpa de los integrantes de estas funciones? Yo siempre digo en estas entrevistas que uno se quiere portar bien, pero ustedes no dejan. A ver, vea, aquí hay un solo... Vea, hay que ser concretos. Si ustedes me conocen que yo hablo sin pelos en la lengua. Quien está detrás de todo esto se llama Guillermo Lasso Mendoza, presidente de la República. Es quien tiene el control absoluto del Consejo de Participación Ciudadana y no lo quiere soltar. Es quien demostró una ineptitud completa, una ineptitud manifiesta, al haber tenido en sus manos el Consejo de Participación Ciudadana, a punta de pistola, a punta de policías, a punta de cerrajeros, a punta de acciones de protección, que se hizo del Consejo de Participación Ciudadana a la fuerza. Esto no es que es un secreto, se lo vio públicamente por todas las cámaras de televisión del país. Y a pesar de haberlo tenido desde el febrero, no ha podido nombrar una sola autoridad de control. No ha podido nombrar una sola autoridad de control. Ahora, cuando ya se ve perdido, quiere nombrarle. Discúlpeme. Yo tengo un político que en mi tierra sabría decir más peligroso que un corrupto es un inútil. Y este nos salió sumamente, supremamente inútil. Teniendo todos los poderes humanos, no pudo nombrar las autoridades de control. Ahora anda apurado queriendo nombrar las autoridades de control, consiguiendo jueces de alcantarillas, extraídos de las alcantarillas más putrefactas que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, para que le anden dando, ya ni siquiera le pueden dar acciones de protección porque eso sería demasiado descaro, le han dado medidas cautelares, no al señor Ulloa, por si acaso, porque yo he leído la resolución del juez, que es una medida cautelar inclusive, como para gravedad del caso, autónoma. Los que somos abogados sabemos que hay medidas cautelares autónomas, es decir, sin acción de protección, y hay medidas cautelares conjuntas que son las que vienen con acción de protección. ¿Cuál es la gravedad de esto? Que cuando es autónoma no hay nada que resolver de fondo, no hay nada, porque no hay una acción de protección de por medio. La medida cautelar autónoma que le concede un juez de la Concordia, extraído de las alcantarillas más putrefactas que tiene el Consejo de la Judicatura, y que fue el octavo juez que concedió, que sí aceptó esto, porque antes de él hubieron 7 jueces que no quisieron concederla, que la negaron al mismo ciudadano por los mismos hechos. Es decir, este ciudadano le mintió a 8 jueces, solo el octavo le creyó. Claro, todavía estaba sacudiéndose de dónde salía, de esas putrefacciones de salida, y no se dio cuenta que le estaba mintiendo, o mejor dicho, no se quiso dar cuenta porque a lo mejor la putrefacción le hacía estorbo en los oídos y en los ojos. Le mintió diciendo que no ha presentado, porque cuando uno presenta una acción constitucional, uno jura ante el juez que no ha presentado otras similares características en ninguna parte del territorio nacional. Consecuentemente, lo que dice el juez a este ciudadano mentiroso
es que le conceden medidas cautelares suspendiendo una resolución de la Asamblea. Ojo con esta frase. Hasta que, esto es lapidario para el señor Ulloa, esto es lapidario, hasta que me entreguen tales documentos. Y hace una lista de documentos. ¿Qué se entiende de eso? O sea, ¿quién hay que ser brujo? Pues no hay que ser cientista del derecho. Que apenas entreguemos los documentos, habremos cumplido con la medida cautelar. Otra cosa hubiese sido si el juez hubiese dicho hasta que yo resuelva en mérito de los documentos que me entregan. Pero no dice eso el juez. O sea, el señor Ulloa ni siquiera sabe leer. El juez dice hasta que me entreguen los documentos. Ya le entregamos. Ya le entregamos. Por lo tanto, la medida cautelar está cumplida. O sea, ya no hay nada que hacer. Yo no sé dónde el señor Ulloa saca que lo han restituido. Me da la impresión, y yo creo que aquí debería levantarse una seria acusación desde la Asociación de Payasos, que el señor Ulloa se cree payaso, se cree bufón, sí, y anda haciendo chistes de mal gusto que dañan y perjudican al país enormemente, porque mientras él hace bufonadas en Carondelet, comiendo sushi, lo aplauden y dice, bravo, ese es nuestro bufón, bravo, dale bufón, dale, tú puedes, tú eres más, no te preocupes, acá tengo otro juez de alcantarilla, toma y dale, y están destrozando el país, pues. Están destrozando la Asamblea Nacional. El señor Ulloa y compañía están destituidos legalmente en debida forma. La noche de ayer, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a doña Gina Aguilar como consejera suplente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué han respondido los dos consejeros suplentes? ¿Por qué no se acercaron? ¿Por qué la noche de ayer no se llevó a efecto la posesión de los tres restantes? Le consulto, ¿qué pudo averiguar usted, señor asambleísta? Pues no tiene la voluntad, eso es todo, no tiene la voluntad. Yo creo que hay consejeros que de una u otra manera van tomando la decisión. No obstante, cabe destacar que hay dos consejeras que ya están posesionadas. La señora Mónica Moreira y la señora Karina Ponce fueron posesionadas como ya en la asamblea anterior. Ojo. Yo creo que hay gente que con mala intención está tratando de confundir al país. Nosotros no los posesionamos como titulares del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros los posesionamos como suplentes para que puedan, cuando ya puedan posesionarse, porque obviamente el señor Ulloa no permite, cuando ya puedan, según el orden de votación, puedan titularizarse. Si no tienen esas credenciales de haberse posesionado primero ante la Asamblea, no podrán titularizarse. Eso es lo que hacemos nosotros, nada más. No es que le estamos diciendo vaya a pelear con Ciudad Ulloa, de ninguna manera. No vamos a contribuir a esta crisis que ya tiene de institucional el país. Y en ese contexto, ya a estas alturas, habrían 4 consejeros posesionados, 3 mujeres y el señor Orlindo Antacuaz, la señora Mónica Moreira, la señora o señorita Karina Ponce, la señorita Gina Aguilar y el señor Orlindo Antacuaz. Sin embargo, de acuerdo a lo que hemos visto, a los 4 que están destituidos, faltaría por posesionar un hombre, que desde mi punto de vista debería ser el doctor Carlos Figueroa, que a pesar de que se lo ha convocado, no ha venido, ha dado unas explicaciones que me parecen entendibles, que él es médico y que ese día tenía una operación programada con un paciente, y consecuentemente lo que él ha dicho es que va a pedir que se lo posesionen otro día. Entiendo que el miércoles nuevamente tenemos posesiones, ojalá venga, porque al país le va a hacer falta, más temprano que tarde, porque yo creo que no podemos vivir en bufonadas toda la vida, más temprano que tarde, después tendrá que pronunciarse y tendrá que permitir que vayan los que ya están como posesionados como suplentes a titularizarse como principales. Y eso necesitamos hacerlo a la brevedad posible, y lo está haciendo la Asamblea, y lo vamos a seguir intentando hacer por el bien del país. Bueno, dejemos ese tema ahí. Vamos a otro tema, la parte económica, la parte de la inseguridad que vive el país. Muchos ciudadanos, muchos analistas, entre comillas, don Darwin, responsabilizan de toda la Asamblea Nacional, que por la Asamblea Nacional se ha incrementado la inseguridad, que por la Asamblea Nacional no desarrolla la economía. Y el día de ayer ustedes aprobaron precisamente esta ley de economía popular y solidaria. ¿En qué consiste? ¿En qué beneficia a los sectores populares, a la clase media, por favor? Mire, me preocupa mucho lo que aprobamos ayer, no porque sea malo, sino porque es bueno. Beneficia mucho especialmente los sectores de la economía popular y solidaria, restaurantes, kioscos, emprendedores, comerciantes minoristas, es decir, a la gente que está en el comercio sin mayor capital. No son grandes empresarios, no son grandes evasores
del fisco, por si acaso, la gente honesta, la gente que paga impuestos y todo esto. Decía que me preocupa que hayamos aprobado una ley de estas características, porque resulta que al gobierno no le gusta pues la gente de esta clase. Así es. El gobierno se la tiene dedicada, pues lo jode con impuestos, los jode con garrotes en los mercados y no dice nada. Es decir, para ellos no hay exoneración de impuestos, ellos no son compadres, ellos no son del círculo del presidente, y entonces generalmente para ellos, generalmente las leyes son vetadas. Para ellos hay veto. A mí me preocupa que encima de que beneficiamos a los pobres, el presidente diga, no me gustan los pobres, así que yo veto esta ley. Yo quiero hacer un llamado público al gobierno que por una vez en su vida, en estos ya casi 2 años que lleva de gobierno, por el amor se conduela de esta gente y no vete esta ley. No vete esta ley. Y lo digo esto con antecedentes, pues. Vetó una ley que aprobamos para que no se disminuya el presupuesto a la educación y a la salud. Así La es. vetó. O sea, ¿qué es el mensaje? ¿Qué le va a seguir disminuyendo? ¿Qué le va a seguir disminuyendo el presupuesto a la salud y a la educación? Pues. Y nosotros, afortunadamente, logramos levantar ese veto con 92 votos, que muchas veces es muy difícil conseguirlo acá. Pero hubo conciencia de parte de los asambleístas y logramos levantar ese veto, que si no, ya nos preparáramos para una nueva reducción de presupuesto el próximo año. Y lo ha hecho la Asamblea, preocupándose justamente por estos sectores. Hoy vamos a ver qué pasa con esta ley, pero yo, repito, hago un llamado público para que no se perjudique a estas clases muy sensibles de la economía y que son las que no se llevan el dinero fuera del país, pues. Son las que hacen que el circulante dé la vuelta aquí mismo, pues, en el Ecuador. Las que den el circulante en su misma parroquia, en su mismo cantón, porque ahí mismo compran una librita de arroz, porque ahí mismo compran una libra de pescado, porque ahí mismo compran una libra de carne, porque ahí mismo cogen un taxi, porque ahí mismo a lo mejor toman una mototaxi. En fin, son la economía que al final del día sostiene el país. 8:51 minutos. Abogado Darwin Pereira, a propósito, el abrazo reiterado, su representación que nace precisamente desde la provincia de El Oro, ¿no? Y el trabajo de un asambleísta es a nivel nacional. Preocupación. Hay algunas situaciones en estos días. Ahí está levantando. Mire lo que está levantando, para quienes pueden apreciar. A ver, la preocupación por los temas de relación comercial. ¿Cuáles estos tratados, Víctor Hugo? Muchos de ellos tienen que pasar por la asamblea, pero con una situación como la que señalaba mi compañero Víctor Hugo Poveda, de pugna permanente. Ya uno a veces no sabe qué pensar, si en esa agenda está el interés de la nación, el interés de todos, porque nos necesitamos todos como país, es el único que tenemos. Esto de la situación de la reforma tributaria, que ya pasó a la cancha del Ejecutivo, a muchos los tiene preocupados porque se va el año y enseguida empiezan las obligaciones que están allí insertas. ¿Cómo ven los ecuatorianos? Una especie de pugna que los pone en muy mal situación, más allá de la precaria económica, abogado Darwin Pereira. A ver, 2 cosas fundamentales. Es inédito lo que está pasando en el país. Es la primera vez que la justicia se entromete en las decisiones de la Asamblea. Es más, se entromete en estas pugnas que casi han sido de toda la vida entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Casi han sido de toda la vida. Cierto periodo de tiempo se paralizó esto, pero porque al Legislativo le escribían el libreto desde Carondelet. Olvidemos esa época, ¿no? Me parece que es importante, contribuye a la democracia, a los debates, obviamente los debates con altura, pero nunca la función judicial se había entrometido. Pues. Yo le hago una reflexión. Tomemos esta función judicial y llevémosla a la época que lo votamos a Yamil. Lo restituían a Yamil al siguiente día, pues. Tomemos esta función judicial y llevémosla a la época que lo destituimos, la clase política lo destituyó a Bucarán. Oiga, estos jueces lo restituían inmediatamente a Bucarán, a Lucio. O sea, esta gente no está sintonizada con el país. Eso es lo que quiero decir. Tenemos jueces que definitivamente no están sintonizados con el país y están metiéndose donde no deben. Los jueces deben hacer su trabajo, no pueden entrometerse en las decisiones políticas de la primera función del Estado, ni siquiera en las decisiones que tome el presidente, por muy en desacuerdo que pueda estar con aquellas, pues. Zapatero tu zapato, pues. Aquí hay un abogado Darwin Pereira, me permite, para también entrar en contexto. A ver, lo de las acciones de protección, cuidado que por allí me dicen que hay una en Quevedo que ha salido para el tema Consejo Directivo del IES que está dando otro tema, pero mire,
En el tiempo de los manteles, no se olvide, los diputados de los manteles, también se pedía, porque el recurso ha estado, no es que es nuevo, es la forma desmedida o desproporcionada la que preocupa. Mañana se anuncia una acción del legislativo y viene la otra función del Estado y dice, no acato. El desacato campea. Ya a veces uno siente la sensación, yo soy abogado, como que voy a tener que volver a estudiar pues, para ver qué es lo que en realidad me enseñaron mal. O en su defecto, yo tengo clarísimo que cada que uno recibe un título, empieza, al menos en lo que concierne al derecho, uno empieza recién a estudiar. Después del título tiene que estudiar más. El compromiso de estudiar más, porque el derecho es evolutivo. Lo que hoy está, mañana no. Pero ¿cómo lo desaparecen o cómo lo desnaturalizan en una sociedad que no entienden que la certeza jurídica nos mide a nivel nacional? Hoy lo que pasa aquí se sabe con la velocidad de la luz, asambleísta Darwin Pereira, y eso es falta de certeza jurídica. No, y es importante decirle una cosa, nosotros como asamblea hemos acatado, aunque no nos guste, hemos acatado lo que el juez nos dijo, presten tus documentos, tengan. Se lo hemos dado, o sea, de parte de nosotros no ha habido hasta ahora ningún desacato en estos temas, pero sí me preocupa, repito, que estos jueces no entiendan para qué está hecha la justicia, ¿sí? Porque, a ver, para poner en contexto, el juez que concede las medidas cautelares autónomas, que no son medidas ni siquiera cautelares en conjunto con una acción de protección, antes de que él las tome, habían 7. Lo lógico era que él tampoco las acepte, pues. Habían 7 precedentes, 7 jueces que racionalmente, que atendiendo lo que usted y a mí nos enseñan, porque también soy profesional del derecho, nos enseñaron en las aulas, le decían, y entonces atendiendo lo que dice la doctrina, lo que dice la norma jurídica, lo que dice la Constitución, dicen, señor, no le podemos conceder. ¿Cómo puede ser que entre 8 uno diga que sí? O está mal ese 1, o están mal los 7. O sea, ahí no hay donde perderse, ¿no? Es obvio que está mal el voto salvado. Que concedió. El voto salvado. No, es que no fue en conjunto, fue una por una. Es decir, el señor que presenta la acción de protección, porque pide en unos lados acción de protección y otras medidas cautelares, el señor que presenta estas acciones constitucionales va donde un juez, ese juez le niega. Luego toma eso con copia y pega y va donde otro juez, y ese otro juez le niega. Y luego va así recorriendo y recorre 7 jueces de la misma manera. Ya, usted habla del peregrinar del ciudadano que presentó la del tema de... La acción de protección para la Concordia. También Santo Domingo. De la Concordia. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que 7 antecesores le dijeron que no y el juez le haya aceptado? Ahí hay un delito inclusive del juez, porque se supone que al juez le juran. Y usted como abogado lo sabe, cuando uno presenta una acción de constitucional, uno jura que no ha presentado ninguna otra de similares características en ninguna parte del territorio nacional. El delito de perjuro, ¿quién lo está siguiendo? ¿Quién lo está observando? Nadie pues le correspondía a la fiscalía. Ya lo hemos denunciado. Ya le dijimos a la fiscal, oiga, ahí hay un tipo que juró 7 veces. 8 veces, perdón, 8, porque el octavo es el que le acepta. El octavo es el de la alcantarilla. Sí. El octavo es el que le acepta. Es decir, hubieron 8 jueces a los que este señor le dijo, oiga, yo le juro que no he presentado en ningún otro lado. Y estaba el documento ahí, visible, porque el sistema SAPYE de la función judicial es público, pues. O sea, no había dónde perder, no hay dónde perderse, porque si usted entra en este momento, encuentra las 7 acciones presentadas, las 7 acciones negadas y la octava aceptada. O sea, esto es una locura. La función judicial perdió los estribos. Y la señora fiscal sabe lo que ha dicho frente a nuestra denuncia. Vea. Nada. Mirando para todos lados y nada. Ahí está la denuncia, durmiendo el sueño de los justos y dejando que una persona se burle de la ley. Y ahora mismo ya ni siquiera de la ley, sino del país entero. Oiga, y no sé, voy a actualizar allí, pero para los oyentes, ese delito al que estamos señalando, en el caso de, por favor, hay que ser encontrado culpable en el debido proceso, ya usted lo señala, hay penas privativas de libertad de algunos añitos para quien haya sido encontrado culpable del delito que estamos señalando. Eso son 3 establece. Años de cárcel son 3 años de cárcel para quien jure ante un juez una falsedad. Y aquí alguien le juró al juez que no había hecho algo que sí hizo. Vea usted. Asambleísta Darwin Pereira, éxito en esta semana porque vienen muchos temas y estaremos recurriendo para ir conociendo en la propia fuente cómo marchan las situaciones que atañen a todo un país. Se nos queda la situación de consulta popular y otros temas más. Habrá la necesidad de molestarlo uno de estos días. Un abrazo.
Estamos siempre en las órdenes. Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para nuestros hermanos de Guayaquil. Y por cierto, hoy son las fiestas de Quito, así que me despido con un fuerte y duro ¡Viva Quito! Muchas gracias. Buenos ¡Viva días. Quito! ¡Viva! ¡Viva!